Buenas, Ramón González, especialista en metabolismo y dieta cetogénica. Hoy vamos a hablar de nuestra segunda parte sobre la resistencia a la insulina. La primera parte hablamos sobre la adaptación, sobre elementos biológicos y sobre la exposición sobre el elemento biológico. Quiere decir que cuando un elemento biológico se expone a un agresor o lo que considera un agresor y se hace de una manera frecuente, desarrolla resistencia. Anteriormente habíamos hablado que los carbohidratos influyen en 100% en la glucosa en sangre. Quiere decir que realmente los carbohidratos provocan una alzada en glucosa en sangre. Esta glucosa en sangre activa una hormona llamada insulina. Eso es lo que habíamos dicho anteriormente. Activa una hormona insulina que su función principal o una de sus funciones principales es poner glucosa dentro de las células. ¿Verdad? Su función principal es agarrar esta glucosa, sencillamente abre, le dice a los receptores de insulina que abra la puerta, la glucosa entra dentro de la célula y esto produce una unidad de energía llamada ATP. Todo está normal así, pero habíamos visto también que si comemos demasiados carbohidratos, pues vamos a mantener esa glucosa fuera del rango de 70 miligramos por decilitro, 125 miligramos por decilitro. Ese es el rango que controla la glucosa en sangre, cuerpo. Y si comemos demasiados carbohidratos, pues sencillamente vamos por encima de ese rango. Vamos a mantener, en este caso, la célula siempre llena de glucosa. Cuando esto ocurre y usted come demasiado carbohidrato, coge el riesgo de que mucha glucosa se quede acumulada en sangre afuera y no dentro de la célula y va a provocar entonces que se produzca más insulina y que esa insulina se deposite en el hígado como glicógeno, ya que usted mantiene los niveles altos de glucosa, se mantiene, forra el hígado y otros órganos de una grasa soluble llamada glicógeno, y cuando no hay más espacio y usted sigue bombardeando los órganos y revistiéndolo de grasa, de glicógeno y los músculos, pues no hay más espacio, pues entonces lo lleva al tejido adiposo como grasa, como tejido, lo lleva al tejido adiposo como grasa, como grasa. La palabra, agarra lo convierte en triglicéridos y lo mete y lo empaqueta como grasa en el tejido adiposo. Esto es lo que hemos visto anteriormente. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos entonces, ¿qué es resistencia a la insulina? ¿Qué entonces es resistencia a la insulina? Bueno, si usted se fija bien, si usted bombardea constantemente
el cuerpo con muchos carbohidratos, va a subir la glucosa y va a mantener las células llenas de glucosa. Cuando usted mantiene las células llenas de glucosa y no le cabe más, el cuerpo trata de meter más glucosa dentro de esas células, produciendo más insulina. Trata de forzar la glucosa dentro de la célula, produciendo más insulina. Produce más insulina, trata de subir la insulina para empujar esa glucosa dentro de la célula. El excedente, si usted se fija bien, lo lleva al hígado y para eso tiene que producir más insulina. El páncreas tiene que producir más insulina para meterlo en el hígado. Usted está produciendo insulina para forzarla dentro de la célula. Usted está produciendo más insulina para meterlo en el hígado. Y para colmo, está produciendo más insulina para convertirlo en triglicéridos. Esta es la dinámica que usualmente los seres humanos tienen el día a día. Forzan al páncreas a producir insulina para forzarla dentro de la célula, más insulina para forzarla dentro del hígado y más insulina para meterla en tejido adiposo. Por ende, usted va a correr con la insulina alta. Va a correr con la insulina alta. Y al correr con la insulina alta, ¿qué usted cree que va a pasar con esta célula? Cuando estos receptores de insulina notan que esa insulina está corriendo todo por niveles tóxicos, porque usted mismo se ha encargado de ello, por la ingesta de carbohidratos refinados, y que ya usted no tiene más espacio dentro de su organismo para acumular grasa, internamente usted no tiene más espacio en los órganos como el hígado para acumular más grasa, pues lamentablemente la única forma que el cuerpo tiene es producir más insulina. Pero los receptores de insulina comienzan a sensar esa cantidad de insulina que hay fuera de la célula y en un momento dado lo ve como un elemento agresor. Si usted constantemente mantiene esa insulina alta con este ciclo, sus células ven esa hormona insulina que está produciéndose de una manera anormal como un agresor. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen los elementos? ¿Qué hacen los elementos biológicos cuando entienden que algo lo está agrediendo? Pues adaptarse, tratar de resistirse para mantener la vida. Esta célula entiende que no le cabe más glucosa y que usted está tratando de forzarla en todo momento. Por lo tanto, usted produce mucha insulina para hacer ese trabajo. Sin embargo, en un momento dado, ve la insulina como un agresor e interrumpe otras funciones dentro de la célula. Pues, ¿qué hace la célula? Comienza a disminuir los receptores de insulina en la membrana. Comienza a reducir las puertas de entrada de esa glucosa dentro de la célula, porque está llena de glucosa. Entonces comienza a evitar que entre más glucosa todo el tiempo y reduce las entradas. Esos receptores de insulina los reduce dentro de la célula, en la membrana de la célula. O sea, ¿para qué? Para que entre menos glucosa y en otras palabras, y protegerse de la hormona insulina. Y protegerse de la hormona insulina. Entonces ahí decimos que usted está desarrollando una resistencia a la insulina. Sus células están desarrollando resistencia a la insulina. Cuando eso ocurre,
ciclo, más glucosa se va a quedar fuera y más glucosa se va a convertir en grasa, por lo tanto se va a necesitar más insulina. Y es un círculo vicioso. Este tema es un poquito controversial, por eso voy a hacer una tercera parte para que la gente pueda entenderlo. Un ejemplo más simple y sencillo, pero la idea es esto: si usted si usted come mucho carbohidrato, va a mantener su glucosa alta. Si mantiene su glucosa alta, va a mantener su insulina alta. Si mantiene su insulina alta en un momento, por un tiempo, pues entonces no va a caber más glucosa dentro de la célula, y la célula va a notar que hay demasiada insulina afuera y la va a ver como un agresor. Y su única forma para mantener la vida es adaptarse. Y la única forma de adaptarse es reducir las puertas de entrada dentro de la célula. Por lo tanto, más glucosa se va a quedar fuera de la célula, más grasa alrededor del hígado va a haber, y usted va a necesitar más insulina para meter esa grasa, convertirla en grasa en el hígado, y va a necesitar más insulina para convertirla en grasa dentro de los tejidos. En otras palabras, está subiendo el nivel de insulina, y al subir el nivel de insulina nuevamente, la célula no va a abrir las células no van a querer abrir las puertas, los receptores de insulina, para que entre más glucosa, porque está viendo la insulina como tóxica, en un momento, un elemento tóxico. Esto es un resumen de lo que es una resistencia a la insulina realmente. Hay un montón de elementos fisiológicos que hemos cortado aquí. En la tercera parte vamos a explicar esto mismo, pero al estilo Barney, con piececitas, para que la gente lo vea de una manera más menos abstracta y más tangible. Esto es todo lo que está pasando en nuestro organismo, y esta jugada se mantiene 10 años, donde su glucosa se mantiene en niveles normales a costo de que su páncreas produce mucha insulina. Y usted no se da cuenta de que su cuerpo se está convirtiendo resistente a la insulina, lo que provoca crear una insulina mayor. Porque toda esa glucosa que queda afuera se va a empaquetar en el hígado, o se va a meter como manteca en sus muslos, en su barriga. Y este ciclo es el ciclo de la muerte. Este desbalance hormonal, que es un desbalance hormonal, crea problemas de todo tipo. Y eso lo vemos en videos más adelante. Vamos a ver cuál es el problema de desarrollo de un desbalance hormonal en la insulina. Si usted está corriendo con triglicéridos altos, más de 100 miligramos por decilitro, usted es resistente a la insulina. Si la altura, usted divide su altura en pulgadas y la divide entre 2, y ese número en pulgadas es menor, vamos a ponerlo, si ese número en pulgadas, si la cintura suya mide más que ese número, usted tiene problemas con resistencia a la insulina. Un ejemplo. Esos son 2 puntos. Si usted hace una prueba en ayuna y su insulina en ayuna es mayor de 5, usted tiene resistencia a la insulina. Entonces, 90% de las personas que comen mucho carbohidrato, que es casi todo el mundo, mantiene una dieta entre 60, entre 50, por el 40 hasta 65% su ingesta en carbohidratos. Usted va a desarrollar resistencia a la insulina eventualmente. Con el tipo de carbohidrato que comemos hoy en día, que es refinado, yo le garantizo a usted que usted en 2 años desarrolla una resistencia a la insulina, y en 10 o en 15 tiene un problema metabólico. Y este es el problema con todo el mundo. Así que vamos a ver la segunda parte
les digo, la tercera parte del video va a explicar sobre esto al mismo tiempo, nuevamente. Y vamos a buscar otra manera para que usted lo entienda. Porque si llega a entender esto, pues va a entender por qué usted tiene una barriga cervecera y por qué usted no baja de peso. Mientras esa hormona insulina esté alta, usted no hay manera que usted baje de peso. Y usted lo va a ver en videos más adelante, que esta hormona lo que hace es bloquear la acción de quemar cualquier grasa. Así que nada, nos vemos en el... Si les gustó el video, pues compártalo, suscríbase al canal, denle like y dale a la campanita para que le llegue cada vez que ponga un video nuevo. Nada, esto es... debió decir resistencia a la insulina parte 2 aquí. Esta es la parte 2. Si usted no vio la parte 1, ve la parte 1 para que vaya entendiendo esto. Aquí se lo tiré de repente, pero vamos a desarrollarlo para que usted lo vea en el video, en el tercer video, de una manera un poquito más práctica. No, nos vemos en el video próximo.